Bueno, entonces, hoy continuamos con la clase que empezamos la vez pasada, que era sobre eutroficación y floraciones de cianobacterias, y habíamos quedado en esta parte, ¿no? Y vamos a empezar a ver los rasgos ecológicos que tienen las cianobacterias, porque si bien muchas pueden producir floraciones, tienen características diferentes, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito más en algunas de las características de las cianobacterias, particularmente las que son potencialmente tóxicas. Entonces, según esta investigadora, que trabaja mucho en cianobacterias, es especialista, una investigadora que se llama Ingrid Corus, que publicó varios libros sobre el tema, ella distingue a grandes rasgos dos grupos principales, dentro de las que serían cianobacterias formadoras de floraciones. El grupo de las dispersivas, ¿sí? Que vamos a ver que en realidad pueden ocurrir dispersándose en toda la columna de agua, y el grupo de las que forman cúmulos, como por ejemplo microcistis, que la habíamos visto anteriormente, ¿no? Y entonces, bueno, serían como dos grandes grupos. A su vez, existen las picocianobacterias, que ustedes saben que nosotros ya las tratamos dentro de lo que serían las tramas microbianas, que actualmente se sabe que muchas de las picocianobacterias pueden también producir toxinas, y que existen en algunos sistemas acuáticos, puede haber, digamos, floraciones de estas picocianobacterias que pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los rasgos o sea, estos serían como los dos grandes grupos, ¿no? Las dispersivas y las que forman cúmulos, y aparte las picocianobacterias. Pero a su vez también existen, podríamos reconocer, distintos grupos funcionales. Si ustedes recuerdan, cuando vimos fitoplancton, habíamos visto la clasificación de Reynolds, ¿se acuerdan? De Colin Reynolds, que luego fue actualizada por Judith Padisak, que da distintos grupos llamados codones, que son como grupos funcionales de especies que se dan en determinadas condiciones ecológicas. Entonces, tomando en cuenta esa clasificación de Reynolds, estos autores lo que hicieron fue establecer algunos grupos basados en esa clasificación de las cianobacterias que son importantes para el control de las floraciones y el manejo de los lagos. Entonces, los grupos funcionales más importantes que ellos reconocieron serían los siguientes que vamos a ver ahora. Lo que era, digamos, el grupo S1/S2, que son dispersivas, ¿no? Dentro de las que habíamos visto al principio, entre que forman cúmulos y dispersivas, estas son dispersivas, se encuentran en aguas turbias mezcladas. El ejemplo clásico, pero hay otros, es Planctotrix agardi, que la ven en la fotografía acá, y estas tienen la habilidad de crecer muy bien en condiciones de deficiencia de luz. En ambientes bastante eutróficos pueden desplazar a otras especies, y justamente están adaptadas a vivir en estas condiciones de cierta deficiencia lumínica. Pero en la columna de agua tiene que estar muy bien mezclada. Luego está el grupo SN, que también aparece en aguas mezcladas, pero es más típico de aguas cálidas. Este grupo SN, una de las especies más representativas, es Cylindrospermopsis raciborski, que es esta fotografía que se ve acá, y que esta también crece en ambientes eutróficos, comparte, digamos, dentro de sus características tolerancias ecológicas, la capacidad de vivir en ambientes con alta turbidez, y también es capaz de almacenar fósforo si hay deficiencia de nutrientes. Como les decía, en general son más abundantes en zonas tropicales y subtropicales,
pero también ahora se ha visto que se han expandido a otras regiones, ¿no? Sobre todo por el cambio climático, están apareciendo en otros ambientes. Por ejemplo, en el norte de nuestro país se ha encontrado en algunos cuerpos de agua, en el noreste, en algunas ocasiones esta especie. Y comparte ciertos requerimientos con el grupo anterior, es decir, que puede ocupar nichos similares, aunque como les decía, es más propia de ambientes más cálidos. Luego tenemos el grupo H1, H2, que son dentro de las cianobacterias del grupo de las nostocales, que son fijadoras de nitrógeno. Como verán acá, este filamento tiene un heterocito, acá. El ejemplo clásico, bueno, las especies del género Dolichospermum, como por ejemplo esta que está acá, que es Dolichospermum flosaceae, que el nombre anterior, que entró a la sinonimia ahora, es Anabaena flosaceae. Casi todas las anabaenas planctónicas pasaron a Dolichospermum, y se encuentra en ambientes mesotróficos, también, bueno, eutróficos también, y toleran la limitación de nitrógeno, porque precisamente tienen estas células especializadas en captar el nitrógeno atmosférico. Tengan presente, que esto ya lo habíamos visto cuando vimos fitoplancton, que la fijación de nitrógeno es un mecanismo bastante costoso, que requiere presencia de luz, ¿sí? Pero energéticamente se gasta energía, y ocurre en estas células, ¿sí? Especializadas con pared gruesa, que tienen como condiciones de anoxia adentro. Se ha visto, por ejemplo, en experimentos, que una baja relación o sea, una baja relación nitrógeno-fósforo, es decir, una cierta deficiencia de nitrógeno, puede estimular la producción de heterocitos. Es decir, la especie produce estos heterocitos cuando los necesita para poder fijar nitrógeno. Profe, Después una tenemos, consulta. sí. En el caso de esa producción de heterocitos, ¿aparece una célula nueva que va a ser ese heterocito o una célula que ya estaba se transforma en heterocitos? No, en general se produce, o sea, se va produciendo un heterocito, ¿no? O sea, el Ok, filamento produce un heterocito. ok. Entonces, bueno, y este es el otro grupo funcional, que es el grupo funcional L0-LM, que se da en el epilimnion de verano, sobre todo, y que es justamente, bueno, está constituido por cianobacterias del grupo de las que forman cúmulos, como Microcistis aeruginosa. Se encuentra en ambientes mesotróficos y eutróficos, forman grandes colonias, bueno, estos cúmulos cerca de la superficie, que en inglés se denominan scams. Este grupo es de todos, es el que está mejor adaptado para regular su flotabilidad y migrar en la columna de agua. Puede llegar a migrar hasta 12 metros en 2 horas, y esto, bueno, hace, digamos, la posibilidad de migrar para acceder a nutrientes más abajo y a luz más arriba. Entonces, este grupo está bien representado, sobre todo en ambientes muy eutróficos, con columnas de agua estratificadas. Cuando se produce la mezcla de la columna de agua, en general no es tan favorecido. Y después tenemos el grupo R, que se encuentra en lagos estratificados también, y que está representado por Planktopteryx rubescens, pero que aparece más en lagos mesotróficos, es decir, no tan eutróficos como Microcistis. Y en general se ubican fuera de los niveles de saturación de luz, es decir, que se encuentran en la columna de agua, pero más abajo. Entonces, a diferencia de la primera que vimos, que era Planktopteryx agardi, del primer grupo que les mencioné, este grupo ya necesita condiciones de un epilimnion más claro. Por eso se encuentran en ambientes a lo sumo que son mesotróficos, pero no en ambientes demasiado eutróficos.
Bien, bueno, y acá tienen estos grupos que les acabo de mencionar, el S1S2, el SN, el H1H2, el L0LM, LO, el LM y el R. Y acá están el hábitat, los representantes más importantes o algunos ejemplos, las tolerancias, si toleran deficiencia de luz o toleran deficiencia de luz y de nutrientes, de nitrógeno, por ejemplo, bueno, cuáles son los rasgos distintivos y cuáles son las sensibilidades, ¿sí? O sea, a qué son sensibles. Bien, entonces, para poder controlar las floraciones de cianobacterias, que ya vimos que tienen, traen un montón de problemas y muchas son tóxicas, una de las cosas que es más importante, que es lo básico, es reducir la entrada de nutrientes. O sea, el factor número 1 que determina que se produzcan estas floraciones de cianobacterias es que haya muchos nutrientes en el cuerpo de agua. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Reducir la entrada de nutrientes. En cuanto al control biológico, en algunos casos el control por herbívoros podría llegar a funcionar, pero en general no funciona demasiado porque, como vimos, son poco predadas, pueden ser poco palatables, pueden tener toxinas, y entonces algunas veces algunas son predadas, pero en menor proporción. Por otro lado, hay otro control biológico que es más importante y que se ha visto que tiene es más efectivo, que es incrementar la competencia con macrófitas. Ya vimos que las macrófitas tienen un efecto benéfico, ¿sí? en los sistemas acuáticos, porque aumentan la transparencia, interceptan los nutrientes, todo lo que ya vimos. Y otra de las cosas es el control físico, por ejemplo, generar una mezcla artificial, que en el caso de aquellas que necesitan una columna de agua muy estratificada, puede llegar a funcionar. Pero ya vimos que hay algunos grupos funcionales que viven muy bien en columnas mezcladas. Otra de las cosas que acá no figura demasiado, no figura en esta diapositiva, pero deberíamos agregarla, que es controlar un poco también el tiempo de residencia. Es decir, por ejemplo, en los embalses, que se puede regular un poco el tiempo de residencia, puede ser favorable, puede ser beneficioso jugar un poco con esto del tiempo de residencia, si en el caso que sea posible, para poder disminuir la presencia de las cianobacterias, porque en general necesitan un tiempo de residencia más alto. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, el control biológico ha demostrado ser ineficaz en muchos casos, sobre todo en los lagos grandes, y el control físico sí ha demostrado ser bastante eficaz en muchos cuerpos de agua, donde se ha visto que, por ejemplo, los estanques urbanos digamos, se cambia la composición del ensamble, por cianobacterias que requieren aguas más quietas por otros grupos como algas verdes o diatomeas. Y se puede hacer una mezcla continua o intermitente. Bien, ahora vamos a ver modelos de eutrofización. En particular vamos a ver un modelo que no siempre, digamos, es un modelo importante porque es un modelo que se postuló hace muchos años, pero que es muy importante conocer si estudiamos limnología, porque en este modelo se basan muchas cosas después para el manejo de cuerpos de agua. No siempre este modelo que vamos a ver puede ser aplicado, y ahora después vamos a explicar en qué casos no puede ser aplicado. Entonces, el modelo que vamos a ver es un modelo que se denomina modelo de Bollenweider, que lo van a ver en los libros de limnología, que fue propuesto por la OECD, que es la Organization for Economic Cooperation and Development de los Estados Unidos, que toma en cuenta los siguientes parámetros, que son 3. La carga de fósforo, o sea, se basa principalmente en el fósforo. ¿Por qué nos basamos más que nada en el fósforo? Porque en general es el más fácil
de controlar, digamos, en el sentido de que, bueno, ustedes saben que no hay un reservorio en la atmósfera, entonces si nosotros controlamos el fósforo, la entrada de fósforo, bueno, si el fósforo es limitante, por esta ley de los nutrientes limitantes, es muy probable que no se van a desarrollar floraciones, ¿sí? El nitrógeno en general está más accesible, porque como vimos, hay algunas especies que son capaces de fijarlo desde la atmósfera, aunque baje su concentración en el cuerpo de agua. Y algunas cianobacterias, como vimos, tienen capacidad de hacerlo. Entonces, la carga de fósforo es importante y en muchos ambientes se ha visto que es limitante. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los lagos del sur, argentinos que son oligotróficos, en general son lagos que tienen una concentración de fósforo muy, pero muy baja, que es limitante justamente para el desarrollo del fitoplancton, que se encuentra siempre por debajo de los 10 microgramos por litro. Otro factor que toma en cuenta este modelo es el tiempo de residencia del lago, y ahora después nos vamos a focalizar en estas variables. Y otra de las variables es la profundidad media del lago. No es lo mismo un lago profundo que un lago somero. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Sabemos que existe una relación que se ve, digamos que se ha haciendo estudios en muchísimos lagos del mundo, donde se ve que a medida que aumenta la concentración de fósforo, esto lo vemos en nuestro país, en las lagunas de la región pampeana, en distintos sistemas acuáticos de nuestro país, tanto embalses como ríos, como lagunas, en muchos ambientes diferentes, y si hacemos un estudio a nivel global, vemos que hay una relación entre la concentración de fósforo y la biomasa de fitoplancton, que puede estar medida, como ustedes saben, por la concentración de clorofila A. Entonces hay una relación lineal, por lo general, o digamos tiende a ser lineal, entre la concentración de fósforo y la concentración de clorofila, ¿sí? Aunque esta función puede cambiar un poco. Entonces, sabiendo esto, obviamente nos tendríamos que concentrar en la concentración de fósforo, porque es el factor clave. Entonces, si nosotros tenemos, bueno, acá, digamos, este sería el primer factor que toma en cuenta el modelo, es decir, la carga de fósforo, que ingresa a un sistema acuático. Por otro lado, si nosotros nos focalizamos en el tiempo de residencia, que es como digamos, se podría definir como el tiempo de permanencia desde que una molécula de agua ingresa al cuerpo de agua y sale de ese cuerpo de agua. Cuanto mayor es el tiempo de permanencia, el tiempo de residencia, mayor es la posibilidad de que se desarrollen, digamos, que se desarrolle una mayor biomasa algal. Entonces, supónganse que nosotros tenemos entradas de nitrógeno y fósforo, y acá tenemos fitoplancton, y este es el caudal de salida, que puede ser por un efluente, por ejemplo, o si no tenemos un efluente, directamente por evapotranspiración. Entonces, si el tiempo de residencia, que en general se indica con la letra griega tau, disminuye, esto no le da tiempo al fitoplancton para capturar los nutrientes y multiplicarse activamente. Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo de residencia? Como el volumen del lago por el caudal de salida, que es este Q. Entonces, aquellos cuerpos de agua que tienen un tiempo de residencia corto son los que tienen menos problemas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un embalse que tiene una represa, y que, bueno, esta represa, digamos, el hombre puede regular la salida, ¿sí?, de agua. Entonces, si nosotros tenemos que en un momento dado hay una salida más rápida, digamos, del agua por los vertederos, entonces esto va a favorecer menos que se desarrollen las floraciones. Esto es lo que yo les decía anteriormente, jugar un poco con el tiempo de residencia. Esto puede ser también en lagos urbanos, es decir,
supongamos que tenemos un estanque urbano y lo queremos manejar, y hay alguna manera de modificar justamente el tiempo de residencia con el caudal de salida de los lagos, ¿sí? Y a ver, un segundito, chicas, voy a poner un segundito en pausa. Reanudamos la grabación. Bueno, entonces, como les decía, por ejemplo, en los estanques urbanos también es posible, ¿no? O sea, si tenemos, no sé, la posibilidad de hacer un recirculado de agua y disminuir el tiempo de residencia, bueno, esto favorece, porque evita justamente estas aguas quietas y con mucho tiempo, digamos, de permanencia, que hace que, si hay muchos nutrientes, se desarrolle más el fitoplancton. Entonces este es el segundo factor. El tercer factor que plantea en el modelo es la profundidad media. Entonces acá tenemos el esquema de dos laguitos, uno mucho más somero y otro más profundo. Obviamente, ¿no? Esto es muy obvio, que si ambos lagos tienen la misma superficie y reciben la misma carga de fósforo por año, es decir, supónganse 1 gramo por metro cuadrado por año, ingresa al lago no sé, de contaminación difusa o de fuentes puntuales, este lago que tiene menor profundidad media se va a eutroficar más rápidamente. O sea, si a igual superficie, si de la cuenca está entrando la misma cantidad de fósforo, este se eutrofica muchísimo más rápidamente que este. Entonces esta es la otra variable que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto simplemente es un esquema que ustedes ya conocen, de un lago más oligotrófico que tiene una mayor profundidad media, y un lago más eutrófico que tiene menor profundidad media, y bueno, una mayor producción, y bueno. Entonces, bueno, esto de alguna manera, bueno, ¿cómo es este modelo, no? Esto que ven acá, que son todos puntitos, redondelitos, crucecitas, corresponden a estudios realizados en distintos lagos del mundo. Entonces, bueno, es un modelo que se planteó justamente teniendo en cuenta estas tres variables para distintos modelos del mundo, y para distintos lagos del mundo, y se encontró esta función, en donde, si nosotros, acá en el eje de las X, nosotros tenemos la profundidad media sobre el tiempo de residencia, o sea, este cociente, profundidad media, tiempo de residencia, y acá en el eje de las Y tenemos la carga de fósforo, ¿sí? En gramos de fósforo por metro cuadrado por año. Entonces lo que se encontró, ¿sí?, cuando se desarrolló este modelo, es esta función que muestra que los lagos oligotróficos mayormente se encontraban acá, que son estos circulitos blancos, y los lagos eutróficos se encontraban por encima. Y que, bueno, las crucecitas, digamos, son lagos que son intermedios, que son mesotróficos. Entonces, ¿por qué, digamos? Porque si nosotros tenemos, supónganse, una determinada carga de fósforo que está entrando al cuerpo de agua, a mayor valor de este cociente, ¿qué quiere decir? Mayor valor sería que yo tenga una mayor profundidad media, es decir, un lago más profundo, ¿sí? Entonces, supóngase, para la misma carga de fósforo, yo tengo que, si yo tengo una profundidad mayor, ¿no? Este valor se va para acá, digamos. Entonces, para la misma carga podría llegar a tener, si la profundidad media es menor, es eutrófico, pero si la profundidad media es mayor, ya voy a estar de este lado, me voy para este lado. Entonces el lago es oligotrófico, ¿sí? Porque justamente por esto que hablábamos anteriormente, o sea, va a tardar muchísimo más en eutroficarse. Pero este cociente también se hace mayor si el denominador, digamos, es menor, ¿sí? Entonces, a valores chicos del tiempo de residencia, este cociente se hace más grande. Entonces, otra posibilidad es que el tiempo de residencia sea muy corto. Lo mismo, entonces, para la misma carga de fósforo,
si yo tengo un tiempo de residencia muy corto, voy a estar de este lado. Mientras que si el tiempo de residencia es largo, digamos, entonces voy a tener valores chicos de este cociente, ¿sí? Y voy a estar de este lado. Es decir, que a una misma carga de fósforo voy a tener la mayor probabilidad de que el cuerpo de agua se eutrofique. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Muy bien, entonces esta sería la función, y bueno, acá, digamos, es como un esquema de esto que les acabo de mencionar, y acá tenemos la ecuación, ¿sí? Que corresponde a este modelo, que lo tienen acá, donde, bueno, la carga crítica, ¿sí? La carga crítica de fósforo se refiere a la carga máxima que puede soportar ese lago, ese cuerpo de agua de entrada de fósforo. La concentración crítica que se encuentra acá, ¿sí? Es la concentración crítica que tenemos de fósforo, que por encima de la cual en el cuerpo de agua se puede llegar a eutroficar. Fíjense que es 10 microgramos por litro, es decir, cuando se supera este valor de 10 microgramos por litro, que es la concentración de fósforo en el cuerpo de agua, ya el fósforo deja de ser limitante para el fitoplancton. El fitoplancton requiere muy poco fósforo en realidad para poder crecer, lo requiere en pocas cantidades. Entonces, una concentración crítica es que uno vaya y mida y tenga una concentración mayor a 10 microgramos por litro. La gran mayoría de los sistemas eutróficos que nosotros tenemos, obviamente tienen valores mucho más altos que 10 microgramos. ¿Sí? Pero por ejemplo, como les decía, los lagos oligotróficos del sur suelen tener valores menores a esto. Y entonces, tenemos, ¿cuál es la carga crítica que puede tolerar ese ambiente? Bueno, justamente, ay, perdón, me fui sin darme cuenta. Tiene que ver con esta ecuación que veíamos anteriormente. Entonces, es el juego entre, o sea, cuál es la máxima carga que puede soportar ese cuerpo de agua, ¿sí? Se puede calcular o se puede estimar a través de esta ecuación que tenemos acá, y teniendo en cuenta la profundidad media y el tau. ¿Está bien? O sea, para ese cuerpo de agua, ¿cuál sería, digamos, la máxima? Porque, digamos, ese cuerpo de agua tiene una determinada profundidad media. Y el tiempo de residencia también, en general, no es tan fácil cambiar el tiempo de residencia, salvo en los embalses que se maneja, o, por ejemplo, los lagos artificiales. Entonces, este cociente es un cociente que para un determinado lago, que tiene una determinada profundidad media y un determinado tiempo de residencia, que se mide en unidades de tiempo, es un valor, digamos. Entonces, para esas características de ese lago, ¿cuál es la mayor carga crítica que puede llegar a soportar ese cuerpo de agua? Que se puede justamente estimar por esta ecuación. O sea, carga crítica, entonces, ¿en qué unidades quedaría? En justamente las que vimos antes, por ejemplo, gramos por metro cuadrado por año, por ejemplo. ¿Sí? Es cantidad de fósforo que está entrando por unidad de superficie por unidad de tiempo. ¿Está bien? Ok. Ok. Entonces, bueno, a partir de eso, entonces uno podría llegar a calcular, bueno, tenemos nuestra cuenca, bueno, ¿cuánto entra de fósforo? ¿Cuánto está entrando? ¿No? Supóngase que se pudieran medir, que de hecho se pueden medir las entradas que vienen por escorrentía o que vienen por fuentes puntuales, que pueden ser, por ejemplo, desechos domiciliarios tratados o no tratados, clandestinos o pluviales, bueno, todo lo que ingresa, por ejemplo, deposición atmosférica. Entonces, si yo puedo medir todas estas cargas, yo puedo saber cuánto está entrando en mi cuerpo de agua por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Entonces, yo digo, bueno, entonces esto yo podría llegar a estimar,
dadas las características de ese cuerpo de agua, que tiene una determinada profundidad media y un determinado tiempo de residencia, cuánto es lo máximo que puedo tolerar sin que se me ponga verde el lago, ¿sí? Es muy importante por eso esta ecuación. Ahora, este modelo. Este modelo se los doy porque, como les digo, si bien es un modelo que hace muchos años se estableció, más o menos en los años 80 se empezó a aplicar este modelo en muchos lagos del mundo, en algunos casos no es posible, porque, por ejemplo, tenemos cuerpos de agua que son vegetados, que ahí se agrega otra complejidad, y entonces están estos modelos de los estados alternativos, porque empiezan a jugar las macrófitas también, que toman los nutrientes y que compiten con el fitoplancton. Si no siempre es posible aplicar estos modelos, ¿sí? Pero desde un punto de vista conceptual, supónganse en un laguito urbano, uno podría aplicarlo con buenos resultados. Y es muy útil, digamos. Ya lo van a ver si ustedes miran, por ejemplo, hay uno de los libros que yo les recomendé, que es relativamente nuevo, que es el de Brian Moss, tiene unos ejercicios justamente para calcular, a partir de la ecuación de Bollenbeider, bueno, cuál es la carga crítica máxima y todo. O sea que es interesante saber este modelo. Bueno, por otro lado, y esta, digamos, es otra cosa, ¿no? O sea, cambiamos de tema. Ahora vamos a lo que serían los sistemas distróficos. Entonces, nosotros hasta ahora nos concentramos en todo lo que sería la clase pasada y la clase de hoy en eutroficación, es decir, el incremento en la cantidad de nutrientes en los cuerpos de agua, que lleva, digamos, a este desarrollo masivo de algas y la aparición de floraciones. Pero hay otro proceso que ustedes ya lo conocen porque lo hemos mencionado, que es el proceso de distroficación, ¿sí? Que se puede partir también de un cuerpo de agua oligotrófico, como en el caso de la eutroficación, que se parte de un cuerpo de agua oligo, pasa por un estado mesotrófico y después a un estado eutrófico, se aumentan los nutrientes, y en el caso de la distroficación, también se puede partir de un cuerpo de agua, supónganse de origen glaciario, y que por crecimiento, que puede ser oligotrófico, y que por crecimiento de la vegetación, que se acuerdan que habíamos visto que pueden ser ciperáceas, que pueden ser vegetación leñosa, que pueden ser musgos, como en el caso de los sistemas distróficos que vimos de Tierra del Fuego, se produce un proceso de distroficación que es otra cosa diferente. Entonces, en este proceso de distroficación, y esto es un repaso porque ya lo vimos, hay una entrada continua de materia orgánica que es alóctona, que se va acumulando en el sistema, que en general es de origen vegetal. Esto lleva a que haya una gran acumulación de sustancias húmicas, las aguas van tornándose de ese color ámbar, color caramelo, ¿sí? Debido justamente a estas sustancias húmicas, y a diferencia de los sistemas eutróficos, acá la productividad fitoplanctónica es baja, hay muy poco fitoplancton, o sea, la biomasa es baja, y en general también es baja la biomasa de zooplancton, es decir, toda la productividad planctónica es baja. Esto es diferente a lo que ocurre en un sistema eutrófico. Bueno, esto, ¿se acuerdan? Que hay una tasa de acumulación de la materia orgánica que es mayor que la tasa de descomposición, es decir, que esa materia orgánica se va acumulando en el sistema, y en general esto lleva a que, debido justamente a que, por ejemplo, hay muchos ácidos húmicos, en general el pH de estos ambientes sea bajo, y que debido a un menor pH también haya una menor actividad bacteriana. Entonces, estas son las condiciones en el pasaje a la distrofia. Profe, te hago una pregunta. Sí, claro. Yo me acuerdo de cuando rendí el examen, la parte oral, me tocó hablar sobre esto, sobre los cuerpos de agua distróficos, y vos me hiciste una corrección, algo sobre la materia orgánica recalcitrante o algo así, ¿puede ser?
Sí, no, No no sé me acuerdo qué es lo que te corregí, pero lo que sí es... creo que yo había dicho que la materia orgánica era como que no era no estaba tan disponible para que sea biodegradable o algo así, y vos me dijiste que algo de recalcitrante. No sé si me lo podrías explicar porque Ah, buscando en mis apuntes no encontré nada y me quedó ahí medio colgado ese concepto. sí. Eh, sí, ahora te lo aclaro, pero donde lo vas a encontrar es en la teórica de tramas microbianas, cuando hablamos de los dos tipos de materia orgánica disuelta. Una que es la materia orgánica recalcitrante y otra que es la lábil, ¿sí? La materia orgánica recalcitrante, que es típica de estos ambientes distróficos, es una materia orgánica de alto peso molecular que tiene una tasa de reciclado muchísimo más lenta, porque bueno, esa materia orgánica no está directamente biodisponible para las bacterias, entonces tarda un montón en reciclarse, ¿sí? Son moléculas complejas, mientras que la materia orgánica lábil tiene un peso molecular mucho más bajo, son hidratos de carbono simples, aminoácidos, sustancias orgánicas que rápidamente pueden ser incorporadas por las bacterias y que tienen una tasa de reciclado mucho más rápida. Entonces, lo que se da en los ambientes distróficos, que tienen mucha materia vegetal que se acumula, es que hay muchos complejos orgánicos que son de alto peso molecular, y eso es lo que llamamos materia orgánica recalcitrante. Entonces no está directamente disponible, ¿sí? Para las bacterias, por ejemplo. Por eso también se acumula, Ok. ¿no? Porque tarda Ujú. muchísimo en reciclarse. Y las sustancias súmicas es materia orgánica recalcitrante. Sí, Ok, exactamente. ahora sí, ya entendí, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, bueno, este es el esquemita que ya habíamos visto la otra vez, donde hay, por ejemplo, el caso de las turberas, que es el musgo, que es del género Sphagnum, y va creciendo. Por ejemplo, nosotros podemos tener un laguito que es de origen glaciario, que se forma cerca de la montaña, y que va siendo colonizado por los musgos, y va quedando como ojitos de agua, y estos son los típicos ambientes distróficos, las típicas turberas que se encuentran en Tierra del Fuego, que son distróficas. Entonces, si nosotros en un diagrama colocáramos a los distintos sistemas que estuvimos viendo, ¿no? Centrándonos en los eutróficos, sistemas oligotróficos y sistemas distróficos, en relación a dos ejes, uno de autotrofía y uno de alotrofía. Es decir, autotrofía se refiere a que la materia orgánica principalmente que se produce, digamos, que tenemos en ese cuerpo de agua, es de origen autóctono. Es decir, que son las propias comunidades del cuerpo de agua las que están generando, por ejemplo, a través del fitoplancton. Es decir, nosotros tenemos mucho fitoplancton, el fitoplancton sirve de sustento para el zooplancton, luego el zooplancton para los peces planctívoros, y así en la trama trófica a los peces, por ejemplo, piscívoros. Entonces, en un sistema netamente autotrófico, como son los lagos eutróficos con mucho fitoplancton, son sistemas muy autotróficos, es decir, que se encuentran acá, de este lado, digamos, del eje de las X, de la autotrofía. Es decir, son sistemas con un alto grado de contribución de materia orgánica de origen autotrófica. Son sistemas donde hay muchos nutrientes, y esos nutrientes inorgánicos, el fósforo y el nitrógeno, son aprovechados para el fitoplancton para crecer enormemente, y para también sustentar una gran biomasa de todos los compartimentos, ¿no? De zooplancton, de peces y demás. No importa qué tipo de peces, pero digamos, estamos hablando de que son sistemas autotróficos. Entonces los sistemas eutróficos se encuentran acá. Se encuentran en un nivel moderado de alotrofia. La alotrofia tiene que ver con justamente la materia orgánica que viene del entorno, que puede estar dada, por ejemplo, por vegetación circundante o vegetación palustre, esas plantas que están en las zonas litorales,
que pueden contribuir a la materia orgánica. Entonces, por lo general también los sistemas eutróficos son sistemas someros que tienen alrededor también, puede haber sistemas de humedales, puede haber plantas acuáticas, y entonces, bueno, tenemos una contribución media, digamos, de lo que sería materia orgánica alotrófica, que viene de afuera, pero muchísimo de autotrófico. Los sistemas oligotróficos, que son sistemas muy transparentes, con muy pocos nutrientes, tienen baja contribución de la autotrofia porque tienen muy poco fitoplancton, pero también en general tienen baja contribución de la alotrofia, porque en realidad, digamos, pueden tener en el borde ciertas vegetación, por ejemplo, que ingresa al sistema, pero proporcionalmente a lo que es el sistema es muy escaso, ¿no es cierto? Entonces tiene una baja contribución de alotrofia, es decir, que estamos acá. Y en cambio, en los sistemas distróficos, que son como los que veíamos, como las turberas, tenemos baja autotrofia, es decir, que no hay mucho fitoplancton, lo que se genera ahí, digamos, de materia orgánica es bajo comparativamente, pero la mayor parte de la materia orgánica que ingresa a ese sistema es de origen alotrófico, es decir, que viene de otras comunidades, como pueden ser los musgos, como pueden ser las hiperáceas, o la vegetación que exista. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, y para medio un poco terminar, quería referirme a que, bueno, cuando hablamos de eutroficación, es muy importante tener en cuenta que un gran problema que está habiendo a nivel global es que además de que hay un incremento en la concentración de nutrientes en los cuerpos de agua, dado justamente porque por el cambio en el uso de la tierra, porque, no sé, hay deforestación, porque hay mucha erosión y entonces el fósforo de los suelos va a parar a los cuerpos de agua, porque se están usando un montón de agroquímicos y entonces ingresan un montón o sea, aunque en general los agrónomos dicen, no, bueno, fertilizamos y los fertilizantes son utilizados por los cultivos, hay muchos escapes, hay muchas fugas de nutrientes que van por escorrentía, por aguas subterráneas, por ejemplo, en el caso también de la ganadería, van a los cuerpos de agua. Entonces, la eutroficación y, bueno, y obviamente la urbanización, ¿no? Entonces, la eutroficación es un proceso que se está dando a nivel global en muchísimos cuerpos de agua, como yo les mencioné la clase pasada, y que es realmente muy problemático. Y hoy día se está combinando con el cambio climático. El cambio climático puede manifestarse, por un lado, en el aumento de la temperatura, ¿sí?, pero también en el cambio en el régimen de precipitaciones. Entonces, puede haber momentos en donde, vieron, por ejemplo, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Si tenemos, por ejemplo, un fenómeno del niño que es más frecuente y tiene más intensidad, por ejemplo, hay inundaciones, y muchas veces las inundaciones lo que hacen es provocar una entrada masiva de nutrientes a los cuerpos de agua. Esto se ha visto en el río Uruguay, por ejemplo, en el río Negro en Uruguay, donde se vieron floraciones que nunca se habían visto, después de crecientes muy grandes, que las crecientes lo que hacen es incorporar muchos nutrientes que están en la cuenca, van al cuerpo de agua, y se producen floraciones. Pero también se da la inversa, que yo se los había mencionado, por ejemplo, en el humedal de Otamendi, que cuando se producen sequías extremas, por ejemplo, en fenómenos de la Niña, baja mucho la columna de agua, y esto favorece la proliferación de ciertas algas, y en particular de cianobacterias. Entonces, no solamente es el aumento de la temperatura, sino los cambios en el régimen de precipitaciones. Entonces, por esto hay muchos trabajos que hoy día están analizando el efecto conjunto de la eutroficación y del cambio climático. Y por eso hablamos de allied attack, ¿no? Este es un trabajo medio teórico, que bueno, lo pueden ver, lo pueden bajar
de la web porque es open access, y acá muestra este paper de una manera teórica, que cuando se produce cambio climático, digamos el calentamiento, los cambios en la precipitación, esto favorece que pueda haber más entrada de nutrientes y condiciones más favorables por la mayor temperatura para que haya más cianobacterias, ¿no? Entonces, bueno, esto, y por supuesto menos plantas sumergidas, y entonces el panorama empeora. Pero además hay un efecto feedback que también se está viendo de la eutroficación sobre el cambio climático, que acá también está marcado, digamos, por ciertas flechas, que son las flechas rojas, en donde aparentemente, digamos, ciertas cosas ciertos cambios que existen en los cuerpos de agua como resultado de la eutroficación, a su vez contribuyen, ¿no?, al cambio global. Por ejemplo, mayor liberación de dióxido de carbono, por mayor respiración, ¿no? Entonces, o lo que se está viendo actualmente, que inclusive las cianobacterias, estos son estudios muy, muy recientes, que muestran que las cianobacterias inclusive son capaces de producir metano. Entonces, obviamente, bueno, el metano es uno de los gases de efecto invernadero, entonces habría todo un juego entre lo que es la eutroficación y el cambio climático, que hoy día se está estudiando bastante. Entonces, cuando nosotros pensamos, yo creo que les había pasado una diapositiva en donde creo que, a ver si volvemos acá, creo, esta diapositiva, que también este es un trabajo ya con datos, donde ellos, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada? Mostraban que en un escenario de cambio climático todavía va a ser necesario reducir mucho más la entrada de nutrientes para evitar un mayor desarrollo de una biomasa algal y en particular de cianobacterias. Entonces, cuando estamos pensando en las entradas de las cargas de nutrientes a los cuerpos de agua, también tenemos que tener en cuenta un escenario posible de cambio climático, ¿sí? Bueno, y con esto terminamos. Quería ver si les podían pasar un videíto. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿De lo que vimos? Creo que no. No. Bueno, entonces voy a dejar de compartir, voy a parar la grabación y voy a ver si les puedo pasar un video que es muy lindo.